El presidente Danilo Medina sorprendió ayer al país con la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura. Nadie estaba esperando que se hiciera tan pronto la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, y menos para los fines que anunció el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal. La convocatoria es para el próximo martes 2 de octubre y esa convocatoria parece que va a ser igual que la que se convocó en el año 2017, en mayo del 2017, en el Palacio Nacional. Allí se hicieron las sesiones del Consejo Nacional de la Magistratura y en esta ocasión el consultor jurídico del Poder Ejecutivo ha dicho que el propósito de esta reunión del Consejo de la Magistratura es elegir a 4 jueces que hay que sustituir ya del Tribunal Constitucional de República Dominicana, y se dice inmediatamente cuáles son esos nombres, que son Víctor Gómez Vergés, Leida Margarita Piña, Ildefonso Reyes y Yotin Curi. Esos son los 4 magistrados del Tribunal Constitucional que deben ser sustituidos. No se dijo nada respecto a 2 adicionales que han estado padeciendo problemas de salud, que han estado en constantes operaciones o que han estado en recuperación luego de pasar por situaciones, internamientos, problemas muy difíciles, un derrame cerebral en un caso. Y el otro propósito del Consejo Nacional de la Magistratura es evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia con fines de ratificación o sustitución, aquellos que cumplen, que son todos, que cumplen el periodo de 7 años para el proceso de evaluación y que deberán ser sustituidos el 28 de diciembre de este año 2018, porque esa fue la fecha en que ellos asumieron, fueron juramentados en la Suprema Corte de Justicia. Exacto. También durante una rueda de prensa celebrada ayer en el Palacio, Flavio Darío Espinal no mencionó cuántos miembros de la Suprema Corte de Justicia entrarían en la revisión que está pendiente ahora a través del Consejo, pero sí se sabe que son 12. Por lo menos 12 van a tener que ser revisados para ver si cumplen con los requisitos y de esa manera ser ratificados. Ahora bien, tal como señalas, fue una sorpresa que se convocara al Consejo Nacional de la Magistratura el día de ayer, especialmente cuando, en lo que se refiere al Tribunal Constitucional, acabamos de pasar por un proceso de una sentencia del tribunal con respecto a lo que tiene que ver con la ley de partidos. No, la reelección. La reelección, exacto, la reelección, el artículo que prohíbe la reelección del presidente Danilo Medina, perdón. Sí. Y pues hay sectores incluso que por abajito han dicho que esto se trata quizás hasta de una especie de retaliación por parte del presidente Medina. Bueno, este tema lleva, por supuesto, a una reflexión muy profunda, sobre todo porque ayer mismo el Tribunal Constitucional decidió dar a conocer el contenido completo de la sentencia sobre el tema de la reelección presidencial. Es decir, rechazó el recurso directo de inconstitucionalidad presentado por el ciudadano abogado Fredermido Ferreras en ese tribunal, y no solamente le cerró la puerta a cualquier posibilidad mediante el Tribunal Constitucional de obtener el permiso para la reelección de Danilo Medina, sino también que dijo que la única forma de establecer una reelección debe ser por vía de la Asamblea Nacional Revisora de la Constitución de la República. Y al dar a conocer ayer, un poquito después de la rueda de prensa en el Palacio Nacional, el contenido de la sentencia completa del Tribunal Constitucional, habíamos conocido una hoja resumen informativo entregado la pasada semana por el Tribunal Constitucional. Ayer se dio el documento completo. ¿Y qué ocurre con ese documento completo del Tribunal Constitucional? Lo más importante es que en su argumentación
en esa sentencia que se dio a conocer ayer, que el Tribunal Constitucional no puede declarar inconstitucional ningún artículo de la Constitución de la República, lo más importante es que el Tribunal Constitucional establece con claridad que está vigente el precedente dictado por la Suprema Corte de Justicia en el año 2004 contra la ley de partidos que había sido aprobada en el Congreso Nacional y que fue declarada inconstitucional por una instancia que presentó una organización presidida por el actual presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán. Y dice que jurídicamente el Tribunal Constitucional no puede referirse sobre un tema que ya fue dictado y por tanto le está dando vigencia a la inconstitucionalidad de las elecciones de candidatos a la presidencia de la República por la vía de primarias abiertas. Es decir, que muy sutilmente con esta sentencia del Tribunal Constitucional está resolviendo dos temas. Uno, en primer lugar, Danilo no puede optar por una reelección por vía de una declaración de un tribunal como ese tribunal. Y en segundo lugar, si Danilo quisiera establecer las primarias abiertas en el Partido de la Liberación Dominicana por vía del uso de la ley de partido, eso también es inconstitucional. Exacto. Se le ha cerrado ambas vías con esta sentencia al presidente Medina para que pueda lograr la reelección si no es modificando la Constitución. Ya. El otro elemento que debe tomarse en cuenta es lo siguiente. El Tribunal Constitucional solicitó las opiniones de instituciones vinculadas con el proceso de cambio de la Constitución de la República. Por ejemplo, le solicitó al Senado de la República opine sobre este acto de Fredermido Ferrera. Y el Senado de la República opinó y le dijo que el Senado procedió y la Asamblea Nacional, porque recuérdate que fue Reinaldo Pared que presidió la Asamblea Nacional, procedió correctamente en la modificación de la Constitución y que la interpretación sobre el derecho del presidente Danilo Medina a reelegirse nuevamente, aún con esa Constitución, o declarando inconstitucional ese artículo, es una decisión de los jueces del Tribunal Constitucional, que por tanto no iba a opinar. Cuando le solicitaron al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, opinar en nombre de la Cámara, Rubén Maldonado opinó jurídicamente con un documento diciéndole al Tribunal Constitucional: no es posible admitir la reelección presidencial por esa vía. Eso es absolutamente inadmisible, lo que está solicitando Fredermido Ferrera. Y entonces la Cámara de Diputados, presidida por un leonelista, dijo que no. Cuando le preguntaron a otra instancia judicial, la Procuraduría General de la República, ¿qué usted opina sobre este tema?, el procurador Jean Alain Rodríguez guardó silencio. Todo eso está en la sentencia. Exacto. Emitida, dada a conocer ayer por el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en realidad, como tú has dicho, Samuel, la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura se ha hecho de manera subrepticia desde el Palacio Nacional. Ayer al mediodía se dijo: importantes declaraciones van a ser ofrecidas esta tarde a las 4 en el Salón Orlando Martínez, la sala de prensa del Palacio Nacional. Obviamente nos quedamos todos a la expectativa. ¿Qué será lo que se va a decir desde el Palacio Nacional? Que no se acostumbra a hacer grandes... no, los anuncios del Palacio Nacional son de esta índole cuando se trata de algo de suma importancia. En este caso lo es la convocatoria del Consejo, pero no es usual que venga una comunicación del partido haciendo una convocatoria a las 4 de la tarde, que fue la que se hizo ayer. Sencillamente se trata de una respuesta del Palacio Nacional a la sentencia del Tribunal Constitucional. Y eso implica, por supuesto, que el presidente de la República,
el Consejo Nacional de la Magistratura va a proceder con la sustitución de los jueces que entienda que deberán ser sustituidos. Si son estos 4 o si son 6, al final esa es una decisión que podría tomar el Consejo dependiendo de las propuestas que se hagan entre los miembros del Consejo. Es que el caso de 2 de los jueces del Tribunal Constitucional que no fueron mencionados ayer debería revisarse también, debido a que están, uno prácticamente imposibilitado debido a que se está recuperando de un derrame cerebral, y otro que está también recibiendo tratamiento. Estamos hablando de Lino Vázquez y Díaz Filpo. Exactamente. Pero vamos a seguir hablando del tema en un momentito. Venimos en breve. Sí. El presidente Danilo Medina convocó para el 2 de octubre, ese día es martes, el Consejo Nacional de la Magistratura. Hay que decir que el Consejo Nacional de la Magistratura es encabezado por el presidente de la República y está integrado por el presidente del Senado, Reinaldo Pared, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, ahora Radamés Camacho, un representante del Senado, que es José Ignacio Paliza, de la oposición, una representante de la Cámara de Diputados, que no es el presidente, no es del mismo partido, que es del partido opuesto y de segunda mayoría, Josefa Castillo, pero también lo integran el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. La vez anterior estuvo Lucía Medina como presidente de la Cámara de Diputados. Esto fue en mayo del 2017 y la sesión del Consejo Nacional de la Magistratura se inició el 15 de mayo del 2017 y terminó el 19 de julio. Se extendió casi por 2 meses. Sí, con la elección de 4 jueces de la Suprema Corte de Justicia y la elección de los miembros del Tribunal Superior Electoral. 5 miembros del Tribunal Superior Electoral. Ahora bien, ¿quiénes son los otros 2 que integran el Consejo Nacional de la Magistratura? El presidente de la Suprema Corte de Justicia y un representante de la Suprema Corte de Justicia en tanto juez titular, que en este caso ha sido Fran Soto, que no es juez de carrera. Exacto. Como tampoco lo es el magistrado Mariano Germán, que no es juez de carrera, pero está en el Consejo Nacional de la Magistratura. Luego está integrando el Consejo para facilitar y ayudar la labor de la presidencia, que es de Danilo Medina, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal. Como Rubén Maldonado nunca estrenó una participación como presidente de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura, ahora Radamés Camacho, iniciándose, ya va a ser parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Esto, Samuel, tiene un significado importante porque Danilo Medina tiene inmediatamente, inicia el Consejo asegurado 5 votos a su favor. Es decir, con lo cual las decisiones que favorezca el presidente son mayoritarias. Sí. Y el procurador no va a oponerse a una sugerencia del presidente de la República, como tampoco se va a oponer Radamés Camacho, el presidente de la Cámara de Diputados, como tampoco se va a oponer Reinaldo Pared, ¿verdad? El presidente del Senado de la República. Es decir, y ahí además hay unas cuantas cosas que son sumamente importantes. Como es precipitada la convocatoria para la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, a partir de ahora se abre un periodo de incertidumbre entre los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Aquellos que saben que se van, digamos que podrían abrir las puertas a determinados negocios. Uno no sabe porque eso se puede convertir y se dice que ahí hay serios problemas, con excepciones muy notables y muy conocidas de probidad y de gente muy honesta. Y luego están los casos de aquellos que piensan que se podrían quedar, que todavía se van a convertir en más adeptos a las decisiones del gobierno y del presidente, que es el que va a favorecer a quién se va y quién se queda
en el Poder Judicial. Mira, hay algo importante que hay que destacar. En la pasada convocatoria, en la pasada reunión del Consejo, ocurrió algo significativo. Y es que por lo menos los miembros de la oposición, en este caso José Ignacio Paliza y Josefa Castillo, sí, a pesar de que luego de que se decidió quiénes eran los nuevos miembros que se había seleccionado a través del Consejo, firmaron el acta pero no participaron en la juramentación. Esto porque no estuvieron de acuerdo con la selección que se había hecho. Y de hecho, durante todo el proceso estuvieron objetando ciertas candidaturas y quedaron fuera por lo menos 4 que se había dicho que pues habían actuado a favor del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y especialmente durante el gobierno del expresidente Fernández. Bueno, tú recuerdas a José Alejandro Vargas, el juez de la atención permanente, cómo fue Exacto. su participación y su renuncia a ser electo, siendo, dice él, conocido y amigo del presidente de la República. Fue dramática esa presentación que hizo el magistrado José Alejandro Vargas. Pero ese Consejo de la Magistratura, que terminó el 19 de julio del 2017, es decir, el año pasado, eligió a Román Jaques como presidente del Tribunal Superior Electoral, a Santiago Sosa Castillo como miembro de ese tribunal, igual que Ramón Madera Arias, Rafelina Peralta y Cristian Perdomo Hernández. Esos fueron los electos en el Tribunal Superior Electoral. En la Suprema Corte de Justicia fueron electos personas como Blas Fernández Gómez, Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Reed Ortiz, Moisés Alfredo Ferrer Landón. Esos fueron los 4 miembros de la Suprema Corte de Justicia electos en ese momento. Se entiende que estas personas siguen en la Suprema, no van a ser sometidos a un proceso de evaluación. No le correspondería. Exactamente, es a los 7 años que se evalúa. Por tanto, con excepción de estos, son 12 los que van, como tú dijiste en principio. El tema es que esta evaluación va a determinar quién se va y quién se queda. Y eso incluye al presidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Mariano Germán, e incluye incluso a Alejandro Moscoso Segarra, a Fran Soto, que está en el propio Consejo Nacional de la Magistratura, a Hirohito Reyes, que está ahí, a Miriam Germán, que es presidenta de la segunda sala penal, más los miembros de la Corte Civil y los miembros del Tribunal de la parte administrativa que tiene la Junta Central Electoral, trabajo y otros temas de tierra, por ejemplo. De modo que aquí lo que se está produciendo es una escisión en el ámbito judicial, en las altas cortes, que tiene por lo menos un tinte político, por las disputas y las diferencias que hay entre el equipo de Leonel Fernández y el equipo de Danilo Medina. Bueno, son las dos tendencias. Y esto se manifiesta muy claramente en lo que está pasando y lo que va a pasar en el Tribunal Constitucional, en la Suprema Corte de Justicia y lo que pasó también en el Tribunal Superior Electoral. No diría, a diferencia tuya, que tiene por lo menos un tinte político. Es que es absolutamente político. Se trata de una jugada política, ya se hizo mediante un acuerdo que permitió la llegada de jueces a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Constitucional, y a partir de ahí fue que se empezó a hablar y a referirse sobre el secuestro de las altas cortes, donde personas que eran por lo menos allegadas a sectores de poder en ese momento del gobierno, pues habían logrado esa posición. En este caso se vuelve a repetir la historia prácticamente debido a que, tal como señalas, tiene 5 votos a favor. Cualquier decisión que tome el presidente de la República, pues prácticamente va a ser aprobada. Así es. Y pues lamentablemente estamos en una situación donde las diferencias del Partido de la Liberación Dominicana con respecto a la posibilidad, que no entiendo cómo todavía se puede estar hablando de una posibilidad de la reelección del presidente Medina, ha dividido el partido, y pues ahora el recurso que tiene el gobierno, principalmente el presidente Medina, es por lo menos asegurar un sector. Mira, Samuel, lo que resulta poco claro es por qué evaluar, por ejemplo, con 3 meses de antelación a que se cumpla su periodo, a 12 jueces de la Suprema Corte de Justicia.
¿Por qué evaluarlo? Ahora, si el periodo de ellos se cumple el 28 de diciembre. De hecho, le preguntaron eso a Flavio Darío el día de ayer y él dijo que el presidente para la convocatoria estaba dentro del tiempo que le permite la Constitución, debido a que el tiempo de los 7 años no se había vencido, en el caso de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, el presidente tiene muchas opciones, por supuesto, y uno lo entiende porque apenas está comenzando Radamés Camacho en la presidencia de la Cámara de Diputados y va a permanecer. Pudo haber esperado a diciembre. Se tenía entendido que era en diciembre que se iba a convocar para la sustitución, pero eso está haciendo antes. Va a iniciarse este proceso el 2 de octubre. Puede ser que dure un mes o que dure 2 meses, uno no sabe porque las sesiones del Consejo se programan, se manda un calendario y ese calendario se cumple porque es la vinculación de varios organismos estatales, Cámara de Diputados, Senado de la República, Procuraduría General de la República, Suprema Corte de Justicia y el propio Poder Ejecutivo. Entonces están integrados todos y eso le da la posibilidad al presidente de poder adelantar para aprovechar el tiempo, es una oportunidad, pero se sabe que Danilo Medina va a destronar el leonelismo en el Poder Judicial. Yo creo que es eso, y eso lo vamos a ver y vamos a ser testigos. Claro, la última reunión del Consejo Nacional de la Magistratura que presidió Leonel Fernández fue en el 2011 y Leonel comió con su dama. Luego Danilo nunca más convocó el Consejo de la Magistratura. Pasaron sus 4 años de gobierno y nunca convocó el Consejo de la Magistratura. Hasta mayo del 2017, cuando convocó el año pasado el Consejo de la Magistratura. Tiene derecho a convocarlo de nuevo. Claro. Vamos a hacer una pausa. Bueno, el caso de Brecht sigue en República Dominicana dando de qué hablar y justamente en la noche de ayer, ya a final de la tarde, principio de la noche, pues se dio a conocer que a uno de los imputados por este caso, Víctor Díaz Rúa, se le había levantado por lo menos de manera temporal el impedimento que tiene de salida para permitirle viajar a Madrid, España, por 15 días a una revisión médica debido a problemas de salud que según sus abogados presenta desde hace 4 años. El juez Francisco Ortega Polanco, le permitió la salida. Él, según han dicho sus abogados y también el Ministerio Público, tiene plena potestad para permitir este tipo de excepciones. Sin embargo, todos los dominicanos nos preguntamos cómo es posible que a personas, en este caso, uno de los más escandalosos que ha vivido República Dominicana en materia de corrupción, se le permita la salida, incluso siendo Víctor Díaz Rúa uno de los principales imputados en el caso Odebrecht. Y que pues este tipo de excepciones no se da con la mayoría de las personas, donde gente que padece en las cárceles con medidas incluso de coerción de 1 año que nunca son revisadas, no se le permite un chequeo ni siquiera en un hospital público. Víctor Díaz Rúa está impedido de salir del país por la medida de coerción que está vigente. Ahora, Víctor Díaz Rúa, normalmente cuando una gente tiene problemas de salud y requiere y tiene recursos para pagar las atenciones en el extranjero buscando a los mejores médicos del mundo, normalmente va a Estados Unidos. Es decir, un viaje a Europa es un viaje de por lo menos mínimo 8 horas en avión. Si tú tienes problemas en la rodilla y tú te montas un avión por 8 horas, eso es una dificultad. Tú tienes que salir 2 o 3 veces a pasear, ¿verdad? En Estados Unidos es mucho más cerca porque son 2 horas y media en Miami, la Florida, o 3 horas en Nueva York. Pero recuérdense que Víctor Díaz no puede ir a Nueva York ni a Miami. No puede entrar a Estados Unidos. Porque aparentemente, junto con los demás encartados en el caso de Brecht, tiene suspendida o le fue quitada la visa de viajar a Estados Unidos. Uno entiende que por esto Víctor Díaz Rúa se va a una clínica, Centro, ¿es que se llama la clínica? Centro, así es. En Madrid, y tiene problemas en las rodillas, es decir, es un problema
físico-motor. No especificaron qué tipo de problema es. Sí dice que fue operado por lo menos hace 4 años en este centro hospitalario, que por ende su médico se encuentra en este lugar y por eso fue que se le permitió la salida. Ahora, me pregunto, dadas las circunstancias de este caso, ¿no existe un especialista en República Dominicana que teniendo el expediente médico de Víctor Díaz Rúa pueda hacer una revisión, consultarlo, este médico, y de esa manera pues decir, no, definitivamente este caso no se puede atender en República Dominicana y tiene que ser con su médico? Bueno, se entiende además que Víctor Díaz Rúa tiene suficiente arraigo en República Dominicana. Ese es un tema, el del arraigo, que se discutió mucho en relación con la petición de libertad, de cambio de medidas de coerción que finalmente se hizo. Recordemos que Víctor Díaz Rúa estuvo varios meses preso en Najayo y Ángel Rondón también. Pero el juez al final tomó la decisión de que concederle la libertad en lo que se realiza el proceso judicial en su contra. Hay que decir que si Víctor Díaz Rúa completó el proceso legal, la documentación, demostró que tiene la necesidad de viajar y el juez lo permitió, eso es válido. Ahora, sobre el mismo caso de Brecht. Ayer los abogados de Jesús Vázquez Martínez, Chu, hicieron una rueda de prensa, entregaron el documento de contestación de las acusaciones, un documento de 132 páginas, contiene muchísima información al respecto. Ellos piden, una de las cosas que piden es la nulidad del proceso en contra de Jesús Vázquez, pero además, en caso de que no se le permita, entonces ellos dicen que quieren como testigo a descargo a Danilo Medina, a Leonel Fernández, a Hipólito Mejía, al Procurador General de la República, a Magín Díaz y a varias personas más que están señaladas como testigos a descargo, testimoniales. Y además piden, que tiene derecho a pedirlo, a Marco Vasconcelo Cruz, a Luis Eduardo da Costa Suárez y otro de los que han dado declaraciones sobre el caso de Brecht y los sobornos en República Dominicana. Exacto. Interesante. Se pone muy interesante este proceso porque hasta ahora nadie había pedido eso. No, y principalmente por el hecho de que ningún presidente, ni expresidente, presidente en este caso Danilo Medina, pero expresidente solo Hipólito Mejía, se presentó a la Procuraduría a motus propio. Ya, así para decir que había ocurrido durante su mandato. Ningún expresidente, en este caso Leonel Fernández, que es el que corresponde en el periodo que admitió Odebrecht de pagar sobornos, se ha presentado o se ha pronunciado. Tengo entendido que Chu Vázquez habló con Hipólito Mejía y sus abogados. Hipólito Mejía dijo, pónganme ahí que yo voy a declarar. Yo no tengo ningún problema con eso. Señores, muchas gracias, buen fin de semana. Nos encontramos el lunes nuevamente.